Tauro, Tauro, feliz cumpleaños, por favor, que estamos de celebración. Tauro, este es un mes no solamente para celebrar, este es un mes para quitarte cargas, es un mes para lograr esos avances y un avance mágico que tal vez pues tú todavía ni te habías imaginado que podía suceder en tu vida. Primeras cartas que caen contigo, ya las vamos a revisar. Antes que nada, presentarme, yo soy Mati, esta es la guía angelical y vamos a hacer una lectura para este mes. A ver qué se viene contigo en este mes, qué cosa mágicamente se va a estar moviendo contigo. Y vamos a hacer lectura para todos los géneros. Simplemente ubícate ahí en tu parte de la historia que te corresponde, adapta todo lo que te voy a estar contando, porque es lectura general. Y, lógicamente, suelta todo lo que veas que no te corresponde. Tauro, Tauro, primera carta que cayó entonces, victoria. Le dice que vas a tener una victoria de algo que viene creciendo, 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 que parecía que nunca ibas a terminar de ver, pero ahora se va a empezar a presentar. La siguiente luna va a ser, parece ser importante, así es que estate atento, atenta, porque va a desvelar para ti todo eso que viene tal vez lento, pero que de buenas a primeras se va a empezar a mover. Yo veo contigo mucha alegría. Veo felicidad. Bueno, es que seguramente estás de celebración, pero sobre todo, mira, alegría porque hay cargas, hay cosas que ya no puedes sostener más, que las vas a estar soltando. Trabajo que tal vez tú esperabas, no sé, un contrato, esperabas un aliciente, esperabas unas comisiones, esperabas una cobranza, pues eso se va a mover y ya te digo, de buenas a primeras, porque se logra como una recepción bastante como mágica de un dinero. Mucha carga, te veo como muy cansado, muy cansada. Hay gente que me va a estar visitando terapias, hay gente que me va a estar visitando hospital y no es que te veas sumamente mal, pero yo te veo como dolores de espalda, dolores de piernas, dolores articulares, ¿vale? Y te vas a estar yendo a hacer algún tipo de terapia, pero también me dice una mejora de una alimentación, ¿vale? Wow, tú te vas a ir con mucho cuidado, me dice, en decir que las cosas te están funcionando, en decir que las cosas empiezan a estar mejores financieramente hablando contigo. O sea, tú vas a esconder el dinerito, nene, nena. Te veo con mucho dinerito y te veo también con una especie como de contrato que firmas, ¿vale? Que todavía te va a hacer caer más. Y tú vas a estar así, rollo, yo no digo nada, no lo voy a contar a nadie, ¿vale? Y así se te ve, o sea, como escondiendo tus victorias, ¿vale? Aquí está, mira, el ladronzuelo, espérate que lo pongo aquí, el ladronzuelo, aquí, ahí, el ladronzuelo, ¿vale? Escondiendo ese dinerito, escondiendo que has hecho tal vez un contrato, que por fin has cobrado un dinerito. Tú lo vas a estar, no le vas a contar a nadie, ¿vale? Hacienda seguramente sí, pero a nadie más. Sobre todo, ¿por qué? Por temas de familia. Es como que tú tuvieses como muchas cargas o si tú supieses que, o sea, que si alguien sabe que tú has cobrado ese dinero, va a querer aprovechar ese dinero para cosas que tú no hubieses hecho. Por ejemplo, recibes un dinero, ¿no? Y tus padres, ay, nene, ay, nena, que mira que justo necesitamos esto. Y eres tan buena que no podrías decir que no. Entonces mejor tú lo vas a esconder, ¿vale? Bueno, oye, también te veo una cosa. A ver, voy a empezar por la gente que está en una relación. Ojo, porque aquí yo tengo amistades ocultas y mira que Tauro no es así. No es la forma de ser de Tauro, pero aquí hay cosas que surgen. Y voy a decir, Tauro
puede estar escondiendo el conocer a alguien. Mira que no veo cuernos, pero yo, ¿qué cosa estoy viendo? Que Tauro puede temer que una relación se le vaya a estar terminando. Que Tauro tal vez está como viendo que la pareja le amenaza, oye, es que si esto de aquí, entonces terminamos, entonces me voy, entonces lo dejamos, entonces no sé qué. Esto es lo que estoy viendo. Y Tauro está tratando de que esto no suceda, pero por otro lado dice que hay gente de Tauro que tiene como una especie de plan B. Así te lo cuento, Tauro. ¿Ves? Mira, 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 dos opciones. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero son dos opciones. ¡Ojo! ¿Mm? Dos. Esto es insólito para los Tauro. Te voy a decir algo. No es para todos, pero en muchos casos esta persona que quiere romper contigo ya está teniendo a alguien escondido. Así te lo digo. Y por eso que Tauro, que se las huele, dice, ah, sí, tú sí, pues mira, yo también, ¿vale? Porque esta persona me dice, la pareja, que está ya programándose algo más. Está tal vez con alguien que le puede estar como encandilando, no sé ni dónde poner, ahí, encandilando, ¿vale? Pero Tauro dice, ah, sí, pues mira, tú me engañas, pues mira, yo me busco un plan B. Y eso es un poco de lo que va a estar pasando. Tauro secretamente está teniendo amistades, está teniendo planes B, está divisando cosas. Por favor, escríbeme aquí abajo. ¿Te está pasando ya? Yo veo que tú te estás como diciendo, yo me protejo. Si algo pasa, alguien me va a ayudar a llevar mis cuitas. Alguien me va a ayudar a salir adelante. Tengo ya divisado quién puede ser, ¿vale? Y eso es un poco lo que se ve, que Tauro, sí, Tauro que pueda estar con estos problemas, estas vicisitudes, está encontrando a alguien, mira, 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 una reina de copas, dice, ¿no? Cuando, cuando mis situaciones, no, perdón, aquí, mis situaciones no funcionen, cuando mi pareja, que es alguien que tengo hace tiempo, tal vez, ¿no? La persona ya conocida, se ponga de cabeza, yo ya tengo a alguien de reemplazo. En este caso es una reina de copas, podría ser un rey, pero lógicamente lo que estamos hablando es que Tauro mm, ya está previendo una situación. Está viendo, porque aquí hay una persona que te las está poniendo muy difíciles en el amor. Vamos a ver si esta persona literalmente en este mes, ¿no? Te va a hacer esa especie como de propuesta de corte. Mira, va a hablar contigo. ¡Wow! Va a hablar contigo de una forma muy inquisitiva y te va a estar diciendo esas posibilidades. Yo te veo que esto no te va a agradar mucho. Déjame ver si su real intención es de corte o solamente de amenaza para estas parejas. Cuidado, Tauro, cuidado, corazón. Esta persona lo va a pintar muy bonito, lo va a pintar como, bueno, es que tenemos que arreglar, es que esto de aquí ya no va más, es que no sé, lo va a maquillar, pero realmente hay una intención de corte. Y te voy a decir algo más. Yo te dije que había. Ojo que esto no es para todos, ¿eh? Si tu relación va bien, este pedazo sáltatelo, ¿no? Yo te dije que para algunas personas justamente había alguien más y esto también me lo confirma. En la medida en que eso avance, en la medida en que esta persona, mira, que me cambia la voz porque estoy diciendo lo que es, en la medida en que esta persona avance una relación, ¿vale? Aquí hay alguien que va a hacer estallar esta relación contigo,
¿vale? ¿Por qué? Porque ya va a tener ese reemplazo, va a ver que la otra persona le funciona o lo que quiera ver, ¿sí? Entonces yo no veo, como te dije, cuernos por tu parte, yo sí los puedo ver del otro lado, unos engaños, unas mentiras en las cuales tú me sales victorioso, pero no victorioso porque te quedas con esta persona, porque se te aclaran los panoramas. Entonces, vamos a ver a la gente que esto ya le pasó, o la gente que simplemente Tauro buscando el amor. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para Tauro, que me dice que estás estos días en conversaciones y que esto no se lo cuentas a nadie, en conversaciones con algunas personas o alguna persona, y te veo con más de una persona. Te veo como conociendo aquí, conociendo allá, mínimamente son dos que estás como queriendo conocer, queriendo, eh, ¿ves? Mira, mínimamente hay dos personas. ¿Qué estás viendo tú? ¿Qué persona, muy aparte de la parte física, la parte de, jolín, me encanta esta persona y todo esto, con quién puedes tener algo real? ¿Con quién puedes tener, vamos a decir, sedimentar una relación seria y estable? Porque aquí me sale justamente ese poder crear una relación totalmente estable. Tal vez decir, bueno, ahora quiero esa persona ya para quedarme para el resto de mi vida. ¿Mm? Por eso que Tauro va a estar como mirando por aquí, mirando por allá, hasta encontrar esta persona que englobe esta situación. Vamos a ver esta persona con la cual estás conversando, a ver si llega a cubrir ese tipo de expectativa. Mm. Mira, yo sí te diría que tú puedes estar encontrando ese tipo de expectativa de encontrar a alguien serio, con quien formalizar, con quien formar hogar o con quien casarte y cosas por el estilo, de acuerdo a lo que tú quieras, ¿no? Pero claro, aquí me hablan de una serie de cosas que conllevan casa, familia, hogar, ¿ok? Y lo que me dices es que sí que te encuentras con alguien, pero que tú todavía de alguna manera no estás en esa, vamos a decir, en esa emocionalidad de poder ver que te estás encontrando con alguien que sí te sirve, ¿vale? También te veo en una posición de primero sentirte como muy atraído, atraída por alguien, algo muy físico, y que a veces te puede estar nublando el que sí que te encuentras con alguien, mira, que te vale la pena, sí que te lo vas a estar encontrando en este tiempo. Es una persona que sí que entraría dentro de los planes y una persona con la cual tú te puedas enamorar literalmente como un quinceañero, como una quinceañera. Esto te lo vas a encontrar en este mes. La cosa es también que abras los ojos ante esa situación. ¿Vale? ¿Ves? Es una persona que al final tú te quedarías con él, con ella. ¿Vale? Aparte de que te vas a sentir como muy atraído, muy atraída en esta situación. Mira, te voy a decir algo. Tú sí que vas a encontrar a alguien, no me vayas demasiado lento tratando de ver es la persona, no es la persona. Yo te diría, haz algo para que esa persona se quede allí, aunque luego tú vayas más despacio, porque es algo que sueles hacer y aparte me lo está marcando aquí, que tú irías como más despacio, pero haz algo para que esta persona se quede allí, ¿sí? Da las señales apropiadas, oportunas, para que esta persona, por lo menos tú puedas decir, venga, me quedo hasta que por lo menos me decida. Vale, ¿por qué te lo digo? Porque esta persona, si no ve señales, si esta persona me sale como una persona muy independiente, una persona bastante como empoderada con sus trabajos, sus negocios, sus cosas, y si no ve literalmente algún tipo de señal tuya, esta persona se iría a seguir buscando,
porque diría, ay, qué pena, mira, porque mira, esta persona deja lo querido atrás, ¿vale? Entonces sería algo así como, ay, qué pena, me gustaba Tauro, pero Tauro no hace nada. Parece que yo, pues no le gusto, sigo mi camino y sigo buscando, ¿vale? Entonces, sí que puedes tener aquí un poquito de problema por ir tarde, porque de encontrar a alguien vas a encontrar a alguien. La cosa es que pongas las señales, porque tú vas como con una máscara diciendo, a ver, me gustas, no me gustas, puedo pasar de ti, una cosa así. Yo siento como que te haces bastante el interesante, la interesante con alguna persona que te podría valer la pena, puedes estar mandando las señales equivocadas, ¿vale? Y al final es como que te quedarías así como, no, o sea, sí, se me fue, ¿ves? Pérdida, se me fue. Tal cual lo estamos hablando, ¿vale? Sin embargo, las cartas te hablan de victoria, te hablan de poder formalizar, mira, una relación, una preciosa relación, una relación feliz, ¿vale? Me encanta esta carta porque esta carta puede conllevar prácticamente lo que tú quieras, es la fiesta de la boda, o sea, festejamos el habernos encontrado, festejamos, es esa, yo cuando veo esta carta saco algo así como, jolín, ¿dónde estuviste toda mi vida? ¿No? Es esto un poquito. Alguien que te hace feliz, alguien con quien ríes, alguien con quien las cosas pueden ser más fáciles, llevaderas. Es tu victoria. Venciste en el amor. Y ahí está esa representación. Y esta carta puede conllevar justamente esa casa, ese vámonos a vivir juntos, oye, en el futuro. No tiene por qué ser ahora, pero qué maravilla estar compartiendo contigo, ¿no? Así es que yo, la verdad, te veo unas cartas muy, muy, muy alentadoras y bonitas. Una cosita más que podría decir y añadir en estos tiempos es que puedes estar con temas de mudanzas, con temas de estar buscando casa, de comprar casa, ¿vale? Y también te veo con como responsabilidades de la casa, ¿vale? Por temas de papeles, documentos, que puede ser esto de, oye, es que quiero comprar algo, oye, no, es que quiero remodelar algo, ¿vale? Puedes estar en obras, nada, estás con responsabilidades en el hogar y este tiempo pues vas a estar con esto en la cabeza. Angelito mío, pasa un feliz, muy feliz cumpleaños, acuérdate de darme tu like, acuérdate de comentarme cualquier cosa, dime cuándo es tu cumpleaños porque así te puedo felicitar. Y, ¿qué más? Suscríbete si aún no lo has hecho. Te veo pronto. Besitos.